Entonces, a ver, topología. Entonces vamos a ver las bases de la topología o los espacios topológicos que vamos a necesitar para el estudio de las variedades diferenciales, ¿no? Entonces, la topología, pues es un nombre un poco extraño, ¿no? Etimológicamente viene de topos y que significa lugar y logos, ¿no? Que es estudio, ¿no? Clásico. ¿No? En griego. Entonces, topos, logos, es estudio del lugar, ¿no? Un poco extraño, ¿no? ¿Qué significa esto de estudio del lugar, no? Pues ustedes podrían decir, este salón, pues es un lugar, ¿no? El salón que está allá, las oficinas que están allá, también son lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen que ver, o un parque también es un lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen que ver estas nociones, ¿no? En realidad esto lo podemos asociar más como al estudio de las formas. ¿No? Un estudio de las formas en abstracto, ¿no? Y pues para definir una forma, porque ya conocemos la geometría, que cuando veamos variedades diferenciales hay mucha relación entre las nociones topológicas y las nociones geométricas. Geometría, así también como dice su etimología, es geos de tierra y metros de medir, ¿no? Medir tierra, otro un poco extraño. Pero ahí tiene la palabra de medir, ¿no? Topología, nosotros vamos a hacer algo muy similar, pero vamos a medir formas abstractas. Entonces, y de ahí viene lo que les digo de un lugar, ¿no? Entonces, si pensamos en un lugar de forma abstracta, podemos inferir la noción de cercanía sin necesidad de medirla directamente, o sea, sin la parte de geometría, la parte de metros, no vamos a medir directamente. Entonces nosotros podemos dar nociones de que algo está cerca de algo más sin medir la distancia. Por ejemplo, si yo les digo que nosotros estamos en el mismo cuarto, que es aquí, este salón, esto ya da una noción de cercanía más cercana que si les digo que estamos en el mismo edificio, que podría ser aquí, o en el mismo piso de este edificio, en el mismo edificio, o en la misma facultad, o en la misma ciudad universitaria, en la misma delegación, o en la misma ciudad, o en el mismo país, continente, planeta, sistema solar, galaxia, etcétera, ¿no? Cada uno de esos es como una noción de lo que les digo del lugar, que es uno más grande que el otro, ¿no? El decir estoy en el mismo país, no tienes una idea de cierto, o en la misma ciudad, es una cierta cercanía, pero no es lo mismo que estar en el mismo cuarto, o en la misma mitad del cuarto, o en el mismo cuarto de cuarto, ¿no? Entonces la topología nos permite medir distancias, o cercanía de esa forma, ¿sí? Sin necesidad de tal cual dar una noción de distancia métrica, ¿ok? Y eso lo podemos definir en abstracto, ¿ok? Entonces, para hacer eso, vamos a definir el concepto de una topología, ¿no? Entonces, es un concepto muy abstracto, muy general, y como vamos a ver, nosotros vamos a querer definir lugares que sean como suaves, o sea, que puedes, esta noción que yo les digo de un lugar y cómo se interconecta, cómo está relacionado, por ejemplo, un mismo cuarto con este edificio, con la ciudad, eso es lo que nosotros llamamos topología, ¿no? Nosotros vamos a estudiar los que yo puedo, digamos, ir de un lugar a otro de forma suave, ¿no? Más o menos. Entonces, en general,
dado un conjunto X cualquiera, una topología en X es una familia de subconjuntos digamos tau subconjunto del potente, ¿no? Son conjuntos de conjuntos, ¿no? Que cumplen. Entonces las topologías cumplen tres axiomas principales. El primero es que el vacío y el total están en la topología. ¿Ok? El segundo es que si yo doy una... y estos subconjuntos les decimos abiertos, ¿no? Entonces definen la noción de un conjunto abierto. Y ahorita vamos a ver los ejemplos que ya conocen, ¿no? De NRN, los abiertos normales, usuales, son de este tipo, ¿no? Entonces, si yo tengo una subfamilia finita de abiertos, entonces la intersección finita también es abierta, ¿no? Pero es finita, no arbitraria. Y la tercera propiedad es que las uniones arbitrarias de abiertos son abiertos. ¿Ok? Entonces, entonces, la unión F, que es, si no han visto esta notación, es como la unión de todos los que están en F, es también un abierto, ¿no? Es como la forma sintáctica de escribir eso. Ok. Entonces, bueno, esta es la definición del libro de texto de una topología, ¿no? Esta noción de forma, ¿no? En abstracto, ¿no? Entonces, esto de los abiertos los podemos como pensar como son vecindades, ¿no? Es como lo que les digo de la cercanía son estas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí, digamos, pensemos en abstracto como la topología de este edificio, y este podría ser un abierto, ¿no? Salir aquí a esta región es otro abierto, etcétera, ¿no? Y se van uniendo, ¿no? Hasta que te da la forma total, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, la topología de cómo se conecta todo el edificio si caminas, ¿no? Y esa es una forma, y de hecho no es tan simple la forma de este edificio si piensas en a qué lugares puedes ir caminando, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Ok, entonces a ver, algunos ejemplos que tal vez ya conozcan, pero... bueno, ¿puedo borrar? Las topologías en general no se dan como tal cual dando el conjunto de abiertos, ¿no? A veces sí, pero por lo general no se hace así. Lo que se hace es usar una cosa que se llama una base de la topología, y es similar a lo que han visto en bases de espacios vectoriales, de poquitos como generó muchos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los ejemplos, pues tenemos los espacios vectoriales Rn, donde voy a usar aquí la métrica euclidiana o la norma, es decir, la distancia entre dos puntos la mido con la suma del cuadrado, saco raíz, ¿no? Entonces, yo puedo existe la topología
dada por las bolas, ¿no? Entonces yo defino las bolas de radio epsilon, las bolas abiertas, en un punto como el conjunto de los y's en Rn, tal que la norma al cuadrado, la norma 2 de x menos y, que esto les repito es la esto es menor que epsilon, ¿no? Aquí x es un punto arbitrario en Rn y epsilon es un igual real positivo arbitrario, ¿no? Entonces la topología en Rn es igual al conjunto de u's omegas. Bueno, sí, omegas. En Rn, tal que omega es igual a una unión de bolas. ¿No? A una unión arbitraria de bolas, ¿no? Incluyendo la unión, le voy a poner epsilon i, xi y en un conjunto de índices, ¿no? Incluyendo la unión vacía, que la unión vacía me da el vacío, ¿no? Entonces con eso ya tengo la topología completa, ¿no? Entonces aquí observamos tau Rn es topología. ¿No? ¿Por qué? A ver, el vacío está en tau Rn porque el vacío es la unión vacía, ¿no? Esto es como un de bolas de lo que sea, ¿no? Entonces una unión vacía de lo que sea es vacío, ¿no? Esto es como la convención conjuntista y entonces esto está en tau Rn, ¿no? Ahora, Rn está en la topología. ¿Por qué? El total tiene que estar en la topología. ¿Por qué sucede eso? ¿Cómo puedo ver yo Rn como una unión de bolas? Exacto, unas bolas anidadas de radio naturales, ¿no? Entonces, Rn es igual a la unión en los naturales de las bolas de radio natural con cualquier punto, ¿no? Empecemos con el cero, ¿no? Con el cero, ¿no? Entonces, aquí podemos ver esto aquí digamos si está aquí el cero. Tomo la bola de radio 1, la bola de radio 2, la de radio 3, etcétera, ¿no? Y ya me da todo, ¿no? Y esto es porque pues la norma, esto te mide la norma y la norma es finita, ¿no? Entonces siempre va a haber una que le gane y entonces siempre va a estar en una de estas bolas, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el primero, el vacío y el total están en Rn. Ahora, una unión de bolas es también una unión de bolas es también una unión de bolas, ¿no? Nada más es como más grande la unión, ¿no? Entonces, a ver, si yo tomo aquí un omega alfa, una familia arbitraria, por un conjunto arbitrario de elementos en la topología, entonces Rn, entonces la unión de estos alfas
también va a estar en la topología de Rn. ¿Por qué? Pues porque va a ser la unión de uniones, ¿no? Entonces, esta notación es muy pesada, pero digamos, cada uno va a ser una cosa de este estilo, ¿no? Cada uno de estas omegas son una unión, y estoy haciendo una unión de uniones, y pues estos conjuntistamente se puede ver que pues es la unión sobre I en la unión de los I alfas, ¿no? Alfa aquí en lambda de las bolas, ¿no? O sea, una unión de uniones es una unión, y entonces ya, esta está la topología de Rn. ¿Sí? Es pesada la notación, pero básicamente es eso, es que la unión de uniones es unión, ¿no? Y de hecho aquí, esta proposición que les estoy demostrando es bueno, que es el ejemplo de Rn, es básicamente la misma prueba de cómo se genera una topología. Y el chiste es hacer esto. Unión de las cosas básicas. ¿Sí? ¿Y qué faltaría? La intersección, ¿no? Ajá, la intersección finita de abiertos es abierto, ¿no? Es esto un poco más complicado, ¿no? Entonces, puedo borrar arriba, ¿no? Supongo. Y bueno, sí. Entonces, falta si U1 omega, ¿verdad? Mejor. Omega 1 hasta omega K aquí en las bolas, en las zonas abiertas de Rn. Entonces queremos demostrar que la intersección hasta acá, desde J igual a 1 de omega K, también está aquí, ¿no? Es decir, voy a borrar acá. Es decir, que la intersección de los omega K va a ser igual una unión de bolas, ¿no? Algo así, ¿no? Ok, pero estos sí son unión de bolas, ¿no? Cada omega K, ¿no? Entonces, pum. Entonces, observamos que omega... aquí es omega J, perdón. Omega J. Hasta acá, J. ¿Sí? Que omega J es la unión de bolas, ¿no? Y en IJ, epsilon IJ, en X IJ. ¿Ok? Y entonces la intersección de las omega J pues es la intersección de las uniones. IJ aquí, ¿no? Mejor lo pongo así. IJ.
¿Sí? ¿Y qué es la intersección de las uniones? Pues la intersección se distribuye con respecto a las uniones, ¿no? Entonces es, o sea, A intersección B unión C es A intersección C, A intersección B unión A intersección S. ¿Sí, no? Entonces, esto es como, pues hacer lo mismo, ¿no? Es como todas las combinaciones de intersecciones, ¿no? Y entonces aquí, esto sería la unión de las intersecciones de bolas, ¿no? Y estas son intersecciones finitas, ¿no? ¿No? Y esto es, bueno, ya toda la unión de intersecciones finitas de bolas, ¿no? Y como esto es finita, son un número finito de intersecciones, ¿no? Es el mismo número de intersecciones de acá. Y aquí pues se necesita usar que... voy a borrar esto. Entonces aquí como observación, la intersección de bolas es unión de bolas. Ok, es como la intersección de bolas es abierta y por lo tanto es unión de bolas, ¿no? Entonces un poco, si yo tengo una bola 1 y una bola 2, si se intersectan, pues, o sea, si tu intersección es vacía, no hay nada que hacer. Y si se intersectan, entonces a cada puntito siempre le voy a poder meter una bolita ahí, ¿no? Y esto lo puedo hacer con todo y me daría el resultado, ¿no? Entonces, eso es un poco algo bastante técnico que no nos va a importar mucho, pero pues si quieren lo pueden demostrar, ¿no? Es justo eso, ¿no? En la intersección siempre voy a poner en cualquier puntito, meter bolas y hacerlo todo. Entonces al final esto lo voy a poder ver como unión de bolitas. ¿Ok? Bueno, entonces por lo tanto, la intersección bueno, y como es unión de intersecciones de bolas, es unión de bolas, es unión de bolas en total, y entonces esto es un espacio topológico, ¿no? Es un poco bastante latoso, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí, como observación, pues esto es bastante abstracto. Todo lo que acabo de hacer es realmente para cosas de RN casi no usamos, ¿no? O sea, yo no hice nada geométrico, no tomé ningún vector ni siquiera. Apenas, o sea, usé los números restos reales positivos, no, casi no hice nada de esto, ¿no? Entonces, pues, esta como forma de verlo es bastante abstracto. ¿Por qué? Porque es válido para muchos tipos de espacio, ¿no? En particular, aquí como observación es que el ejemplo siempre es válido para espacios métricos. ¿Ya han visto que es un espacio métrico? No han llevado análisis, ¿verdad?
¿no? ¿Han escuchado alguna vez espacio métrico? ¿Sí? ¿Qué es un espacio métrico? Pues que está definida por una métrica. Exacto, una medida. Yo al principio les había dicho que la topología es una forma de medir cercanía sin necesidad de definir una métrica, ¿no? Una forma de medir. Entonces, bueno, si yo tengo una métrica, de hecho eso es como la forma más precisa de una topología, ¿no? Porque estos son los espacios métricos cumplen como todas las propiedades que vamos a querer de espacios topológicos. Y de hecho en este curso, como son variedades diferenciales, todos van a ser espacios métricos. Entonces, digamos, la parte de topología no nos va a interesar tanto las nociones clásicas de topología, ¿no? Esta primera clase es solo para que tengan una idea cómo se define una variedad diferenciable, ¿no? La variedad diferenciable es un espacio topológico Hausdorff con segundo numerable, ¿no? Entonces son puros detalles técnicos esa definición, ¿no? Pero pues hay que ser precisos y de hecho el jueves, yo creo que hoy ya no, el jueves vamos a ver ejemplos de cosas que parecerían ser variedades, pero no lo son. Entonces digamos, el desarrollo de la teoría no es 100% válido para esos espacios. En particular les voy a mostrar un ejemplo de un espacio que no es segundo numerable, y eso es como algo un poco raro, ¿no? O sea, cada noción que les vamos a definir hoy sí tiene su razón de ser, es lo que les quería decir. O sea, el ejemplo que veríamos el jueves es una cosa que se llama la recta larga, que igual es, como vieron, similar a Rn localmente. Yo siempre lo puedo ver como una recta, pero o sea, es más allá que solo ser infinito, ¿no? Como aquí los reales, pues es infinita, no puedo ir para adelante, para atrás. Pero yo a los reales los puedo cubrir con una cantidad numerable de bolitas, ¿no? Que serían intervalos. El ejemplo que veríamos el jueves no es así. Y eso tiene ¿cómo se dice? Tiene consecuencias graves, tiene consecuencias muy relevantes a lo que vamos a ver a través del curso. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que le acabo de decir es válido para espacios métricos, ¿no? Un espacio métrico es un conjunto con una métrica, una función distancia. Entonces, M es conjunto. Y la distancia es una función que va de M cruz M en los reales positivos, ¿no? Que pues a XY lo manda a su distancia, XY, ¿no? Ya lo borré, pero la distancia prototípica es la euclidiana, ¿no? Lo que les puse de la resta de la norma de los vectores al cuadrado. Bueno, la resta de las componentes, eso al cuadrado, y saca raíz de todo eso, ¿no? Esa es la métrica euclidiana. Entonces, tres propiedades. Es que la distancia de XY es mayor o igual que 0, y la distancia de XY es igual a 0 si y solo si X es igual a Y, ¿no? Entonces, si es una propia distancia, no puedo decir que los puntos son infinitamente, están pegados sin que sean el mismo, ¿no? Otro es que la distancia de XY es igual a la distancia de YX, ¿no? Natural. Y la tercera es la desigualdad del triángulo, ¿no?
¿Ok? Entonces, con esa noción de distancia, tú puedes definir igual las bolitas de radio en un punto, que es el conjunto, bueno, de los Yes en M, tal que la distancia XY menor que R. Estas son las bolas abiertas. Y hacer exactamente la misma demostración que ya les hice. Y entonces ver tau M como la unión de bolitas. Bueno, ajá. La unión de bolas hace es topología. ¿Ok? Aquí también quería mencionarles, no lo he mencionado, pero a un conjunto X con topología tau se le conoce, se le llama espacio topológico. ¿No? Entonces se le llama espacio topológico al par, digamos, ¿no? Necesitas el conjunto con su topología. ¿Sí? Entonces, bueno, más intuitivamente una topología, estos abiertos, más o menos te dicen cómo se puede constituir un lugar, un espacio, para que tenga algún tipo de forma, ¿no? Entonces nosotros vamos a estudiar no espacios topológicos en abstracto en general, porque esos pueden ser bastante poco regulares, pueden ser muy, pues una locura, realmente algo que está más allá de la imaginación, porque puede ser que la forma en la que se conecten no tenga ningún sentido para la mente humana, ¿no? Ahorita les doy más o menos un ejemplo de eso. Nosotros entonces vamos a querer, pues, espacios topológicos, ¿no? Donde la forma en la que está constituida cada lugar, los abiertos, sea muy bonito, ¿no? Sea, los abiertos se verían algo así. Y entonces queremos que se parezcan al ejemplo de R, en el que sean como bolitas, ¿no? Y esto pues tiene la ventaja de que pues le vamos a poder definir una métrica. Yo creo que eso sí no se va a ver en el curso, o tal vez después, depende de lo que quieran ver. Pero se pueden estudiar, son mucho más regulares, ¿no? Y pues de hecho en la definición misma de variedad diferenciable, pues ahí viene algo que le llamaron Hausdorff, ¿no? Se llama un espacio Hausdorff, ¿no? Eso es que sea bastante regular, ¿no? Entonces, antes de ver qué es Hausdorff, yo les puedo dar un ejemplo de un espacio que es pues bastante difícil de comprender si lo intentas como comprender como un lugar, ¿no? Entonces, a ver, ¿ustedes han leído el Aleph de Borges? ¿No? ¿No han leído el Aleph de Borges? Bueno, en el Aleph de Borges, él describe que en el sótano de su casa, bueno, del personaje principal, que no me acuerdo cómo se llama, hay un punto que está en todos los puntos del universo de todas formas posibles. ¿Ok? Entonces ya hace una descripción larga de esto y eso me parece que lo lleva a la locura. No hace mucho que no lo leo. Pero bueno, nosotros podemos hacer un espacio topológico que se comporte así. Entonces un ejemplo, y de este ejemplo va a ser patológico y no va a ser como lo que vamos a ver, ¿no? Entonces sea X un conjunto
no vacío. Y en general que tenga más de 2 puntos, ¿no? Y... Ahí está bien difícil. Esto es como Aleph. Y esta cosa en X, un punto fijo cualquiera. Entonces, definimos la topología. Y va a ser los conjuntos de X, los subconjuntos de X que tengan a este. Entonces, tau sub Aleph. Bueno, está bien difícil de escribir Aleph. Es igual a los subconjuntos de A, los subconjuntos A de X, tal que el Aleph esté en ellos. Y aquí tengo que agregarle a alguien, ¿no? Tengo que agregarle el vacío, porque si no, no va a ser topología. ¿Ok? Porque el vacío es el único abierto que no va a tener al Aleph, ¿no? Entonces, aquí, tau Aleph es topología, ¿no? Entonces, a ver, el vacío está porque yo lo metí. El Aleph está en el total, entonces X, el total está en la topología. ¿Qué más? Intersecciones e uniones, ¿no? Una unión de elementos que tengan al Aleph van a tener al Aleph, y la intersección pues, va a tener al Aleph, porque cada uno de ellos lo tiene, ¿no? Entonces es topología. Ya esos dos se los dejo de tarea, ¿no? Entonces esta cosa es una topología, ¿no? Tenemos un espacio topológico, ¿no? Cuando se estudia topología de conjuntos, esta es como un ejemplo de una topología patológica, porque hace que este punto sea denso, ¿ok? Entonces es un punto denso. Entonces es como si ese punto estuviera en todas partes, y por eso es como el Aleph en Borges, que describe que el Aleph está en todas partes, ¿no? Entonces es como si yo tomara un punto arbitrario en el universo y lo doblara todo el universo para que esté cerca de ese punto, ¿no? Como si fuera una singularidad, ¿no? Más o menos es esta cosa, ¿no? Es muy raro. Entonces, este es el tipo de cosas que queremos evitar, ¿no? Entonces, aquí, como observación, en X y tau Aleph no puedo separar a ningún punto del Aleph, ¿no? ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Entonces, no existen U1 y U2 en tau Aleph, tal que no puedo separar a ningún punto X, digamos, tal que X está en U1, el Aleph está en U2, y la intersección de U1, intersección U2, sea vacía, ¿no? Porque pues va a tener todo el conjunto acá, va a tener al Aleph, entonces todos los conjuntos abiertos no vacíos siempre se intersectan en ese punto, ¿ok?
Entonces, esta es la propiedad Hausdorff. Definición. X tau, un espacio topológico, bueno, X sea. Sea X tau, es espacio topológico. Decimos que es Hausdorff. Sí, para todo par de puntos X, Y en X existen U1 en tau y U2 en tau, tal que U1 intersección U2 sea igual a algo así, ¿no? Y esto es que separe puntos, ¿no? Entonces, si aquí yo tengo X1, X y otro punto Y, hay un 1, U2 que los separan, ¿no? Si se fijan, si el espacio es métrico, sí se puede, porque yo puedo tomar la distancia entre estos dos puntos y tomo dos radios que sean más chicos que la mitad de la distancia entre ellos, ¿no? Entonces ya con eso, pues es Hausdorff, ¿no? Entonces, como eso es una observación. Todo espacio métrico es Hausdorff. Ok, entonces, pues para mucha gente esto es como lo mínimo que debe cumplir una topología, ¿no? Que puedas separar puntos, ¿no? Entonces ya es como así decir la noción de que yo puedo dar dos lugares distintos como con la analogía que les había dicho al principio. ¿Ok? Y pues aquí nada más quería notar que esto de que sea lo mínimo no siempre sucede, ¿no? Entonces, no lo vamos a ver mucho aquí, o tal vez no lo veamos nada aquí. Hay espacios topológicos que vienen de la geometría tal cual, donde no se cumple esto de ser Hausdorff, ¿no? Principalmente es en el contexto de geometría algebraica. Y esas son topologías que no son como esta. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar simplemente en variedades diferenciables que por definición son Hausdorff. Entonces no nos tenemos que preocupar por patologías como un Aleph, ¿no? No va a haber puntos densos, no va a haber cosas así raras, ¿no? Vamos a poder separar puntos. ¿Sí? Ok. Esa es la primera mitad de la definición de variedad, bueno, no, de la parte topológica de la definición de variedad diferenciable. Falta otra cosa, que es lo de que sea segundo numerable, ¿no? Entonces para eso necesitamos la noción de base. Entonces, definición. Sea X tau un espacio topológico una base para tau es un conjunto beta, bueno, B garigoleada más bien, de abiertos tau, tales que para toda omega en tau, omega sea unión de los básicos.
¿ok? Es como en espacios vectoriales decir que genera, ¿no? Verlo como unión de básicos es como decir que genera. Y de hecho esto ya lo usé en esta clase. ¿Sí recuerdan en qué lo usé, no? Cuando vimos Rn o los espacios métricos, ¿sí? ¿Qué era la base en ese caso? ¿No? ¿Quién era la...? ¿Cómo lo usé esta noción? O sea, como que me adelanté en esa parte. Las bolas, exacto, ¿no? Entonces aquí observación. En espacios métricos, en Rn y en los métricos en general, las bolas son una base, ¿no? Y de hecho yo di la topología con la base. De hecho es hacer un poco de trampa porque pues eso es cierto en general. ¿Ok? Y entonces ya con esto podemos definir esa cochinada de que sea segundo numerable, ¿no? Y entonces una base, justo base como la forma básica, pegar elementos de básicos, o sea, unirlos, te va a dar la topología, por lo tanto te va a dar la forma. Entonces, en sí, nosotros lo que vamos a hacer con las variedades diferenciables es pegar con básicos que sean bolas en Rn, bolas euclidianas, las que ya vimos, ¿no? Entonces, los abiertos en Rn, las variedades diferenciables son cosas que se pueden ver como uniones de bolas. Básicamente eso es lo que queremos hacer. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque para eso está lo de ser segundo numerable. Ok, nada más les defino segundo numerable y ya nos vamos, ¿no? Tres minutitos denme. Definición: un espacio topológico es segundo numerable si existe una base numerable. Ok, entonces ahí viene de que las variedades son un espacio topológico Hausdorff, separa puntos. Segundo numerable, es decir, tiene una base numerable que localmente son bolas de Rn, ¿no? Es así, ¿no? Es decir, yo puedo ver mi espacio, va a ser una unión de bolitas euclidianas o algo parecido que yo puedo deformar en bolitas euclidianas, los pego, que me dé todo. Y la parte de segundo numerable es que yo lo puedo hacer con un número numerable de bolitas, ¿no? Ok. Entonces eso ya cubre más o menos la definición de variedad, ¿no? Pero hay que ver unos cuantos detalles que vamos la próxima, el jueves, que es, bueno, aquí tiene segundo numerable, entonces ¿qué es que sea primer numerable? Lo vamos a ver, ¿no? Está relacionado. Y esto de la numerabilidad nos permite trabajar a la topología, sobre todo la topología de los cerrados, que son los complementos de los abiertos, lo vamos a ver el jueves, con sucesiones. Si se acuerdan, en cálculo y en análisis siempre usan sucesiones para los conjuntos cerrados. Eso se puede por esto de la segunda numerabilidad y también de la primera numerabilidad, que lo vemos el jueves, ¿no? Es la misma noción, pero en un punto, ¿no? Localmente en un punto. Entonces, eso permite que nuestros espacios no sean
irregulares en ese sentido, ¿no? Que no necesitamos dar mucho más información, ¿no? Tanta información que sea difícil de manejar, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a ver que el ejemplo de la recta larga, también conocida como la recta de Alexandrov, que es un espacio que parecería una variedad diferenciable, es Hausdorff, es primero numerable, o sea, siempre hay bases numerables en los puntos, pero globalmente no es segundo numerable, ¿no? Entonces es como que gigantesca, ¿no? Como mucho más larga que los reales, ¿no? Si, digamos, por así decirlo, en abstracto, tú podrías llegar al final de los reales, al infinito, y esta seguiría de alguna forma, ¿ok? Porque no la cubres con un número numerable, ¿no? Entonces no puedes usar siempre sucesiones para todo y las funciones, podrías definir funciones diferenciales y esas cosas sí existen, pero ya no hay otras cosas como particiones de la unidad que creo que sí vamos a ver, ¿ok? Entonces bueno, lo dejo aquí y nos veríamos el jueves para los contraejemplos y ya dejaríamos casi el jueves a cabo ya lo topológico y ya nos adentramos más en lo de variedades diferenciables. ¿Ok? ¿Dudas?